que no lo Columnista de acusé, La Nación. que no lo acusé porque como los editoriales no los firman, yo no podía probar que él era, y después llegó a declarar cuando estaba prescrito y dijo que él lo había hecho con Ulibarri. A Ulibarri sí lo pegué al techo y lo condenaron. Don Julio Rodríguez me dedicó un editorial sin fronteras por haber sido designado por José María. ¿Por qué? Porque yo demostré en el juicio del caso Chemis que La Nación estaba metida hasta la coronilla moviendo todo eso. Entonces La Nación estaba de parte de los que querían sacar a don José María pero Figueres de juego. totalmente. Lo que desquició a la gente de La Nación, empezando por Ulibarri, es que ellos tenían el plan más bonito. El 1 de mayo iban a sacar en uno de esos folletos que sacan, como lo que sacan ahora de los avisos económicos, el libro completo, el caso Chemis. La Nación iba a tirar, no sé si eran 100,000 ejemplares, y con eso acababan con el figuerismo de raíz. No tomaron en cuenta que el 29 de abril presentamos la querella y la Sala Tercera, aplicando la ley, ordenó que no saliera el libro. Y lo decomisaron. Después hubo presión y no sé qué, la Sala Tercera aflojó y lo entregó, y los señores estos lo vendían ahí por las calles. Pero después... Pero La Nación no se atrevió, Claudio, a publicarlo. No se atrevieron nunca. Se olieron seguro el resultado. Les venía. Vea cómo es que el juicio dura un mes y todos los días La Nación publicó una página. Y ese es el único juicio, a pesar de que fue en octubre y noviembre del 93, que se transmitió completo, yo recuerdo. En blanco y negro, completo. Yo recuerdo. ¿Y cuánto tiempo después, ya en la administración de don José María, estuvo Juan Diego de ministro de Seguridad? Yo entré con el gobierno y se nos queda el tema del nombramiento de la señora presidenta por tercera vez, pero bueno, déjeme contarle. En ese mismo espacio. Don José María me llama y me dice, mira, me pidió Rafa Chinchilla que nombráramos a Laurita. Dice, Laurita viene de estar estudiando en Estados Unidos 9 años, una maestría, y es experta en temas de seguridad ciudadana. Le digo, señor, puede traer 4 maestrías, pero yo lo que ocupo es un policía. Porque yo no soy policía, yo soy solo abogado. Me dice, no, pongamos 2. A un señor Chipsen, que era policía, y a Laura para que se encargara de la escuela de policía, nada más era su proyecto. Y José María se embarcó y yo me embarqué, y Laura llegaba 2 o 3 veces por semana. Una de esas era los jueves a mediodía, y Julio Rodríguez siempre llegaba a almorzar con ella. De ahí salía toda la información para que La Nación hiciera más de 450 publicaciones diferentes en mi contra. Pero eso ya era por otro asunto, ya era una factura por lo del libro. Era una factura por lo del libro, era una factura por temor, era una factura de los sectores. Pero Juan Diego Castro gana más ese pleito contra La Nación también. Yo demando a Ulibarri, demando a Ronald Moya y demando a otro muchacho cuyo nombre no quiero repetir, porque él fue embarcado por Ulibarri y Ronald Moya. Yo le ofrecí que se saliera y me dijo, si me salgo me echan, así es que no me salgo. Y es la primera vez, y creo que la única en la historia del país, desde 1970 que está vigente el Código Penal, que una parte, o sea, un abogado, solicita que la sentencia se publique completa y en las mismas 10 páginas donde salían las cosas en contra mía. Y La Nación tuvo que publicar chillando la sentencia en las 10 primeras páginas. Pero recientemente he visto algunos pronunciamientos suyos en La Nación. ¿Hay un acercamiento para que Juan Diego Castro pueda escribir en La Nación? ¿O? Espero escribir más. Pero vea qué curioso. Entre los muchos sinsabores, menos amargos que esta rica aceituna, que me ha tocado vivir en estos años, después de la muerte de mi padre, tenía que aparecer la perversa figura de Antonio Álvarez para que metiera sus sucias manos en la tragedia familiar que soportamos, un sector de mi familia, obviamente, contra otro sector o defendiéndonos de otro sector. Y vea qué curioso, porque en La Nación, oiga lo que voy a decir, hay gente que me tiene cariño y que me tiene respeto, y yo de igual manera.
Y la salida de Ulibarri fue muy importante para el periódico. A veces uno ve que hay momentos, de repente otra vez, porque La Nación no es monolítica, es insular. Sí. Hay gente que quiere verla como monolítica. No, jamás, no tiene... es insular. Vea que en mi libro amarillo, que se llama Los embusteros de la mala fe, yo digo lo que le estoy diciendo aquí, eso desde el 2000. Hay que ver a La Nación como lo que es, no es simplemente un periódico, es un emporio económico, es un banco, es un negocio, es un partido político, es un movimiento ideológico, pero son varias islas. Entonces la Isla Negra, de allá a veces se desata y hace locuras, pero hay gente que obviamente no menciono, por razones obvias, que juega limpio, que es transparente, que es de alto nivel ético y técnico. Y cuando tuve que responder los ataques propiciados por Antonio Álvarez de Santi y por el abogado Ricardo Allen, no me quitaron ni una letra de mis derechos de respuesta. Y salían en el segundo día de que yo los mandaba. Eso me satisfizo mucho. También publiqué antes de esto, contra el abogado Ricardo Allen, un artículo que tuvo un impacto importante en el foro, que se llamaba Más allá de la toga, donde yo planteaba que los abogados particulares que defienden narcotraficantes estafan al cliente porque sabe que lo van a condenar a 25 años, le cobran muchos, miles, decenas, cientos de miles de dólares y además convierten la toga en un sayo. ¿Por qué? Porque están más allá de sus deberes. Bueno, vos has criticado con mucha fuerza a nuestro Poder Judicial. Me llama a mí la atención porque normalmente el costarricense ha centrado mucho sus baterías de ataque sobre el Poder Ejecutivo y sobre la Asamblea Legislativa. Y tal vez uno que otro se ha quejado de lo que pasa en nuestro Poder Judicial. Pero Juan Diego Castro ha sido duro con los magistrados, ha sido duro con la administración de la justicia en Costa Rica. A mí me ha endurecido la injusticia del Poder Judicial. Y recuerdo muy bien a mis maestros que decían, mire, el litigio puede endurecerle la piel, pero no le puede endurecer el corazón. Yo quiero a muchísima gente dentro del Poder Judicial y a muchísima gente en la magistratura. Es más, para mí, los mejores funcionarios públicos de este país están en el Poder Judicial. Hay que ver a esos muchachos del OIJ, hay que ver a la mayoría de los fiscales, a los jueces, a las juezas, con aquellos horarios, con aquella locura. Pero hay una argollita corrupta que se ha enriquecido con las consultorías. ¿Y cuál es el mayor problema, aparte de ese enriquecimiento, que está provocando el Poder Judicial en ese deterioro institucional que los costarricenses perciben en la democracia? Vea las encuestas de los últimos días. La opinión favorable para el Poder Judicial es la primera vez que baja del 50%. O sea, se vino abajo. Yo, para responderle de manera muy concreta, el gran problema del Poder Judicial se llama Luis Paulino Mora. Luis Paulino Mora es como el tapón de una olla mágica. Aquello es un hervidero, aquello tiene que estallar. Y la única manera que salga lo que tiene que salir de ahí, que está mal, es quitando el tapón. Don Luis Paulino tiene que irse para la casa. Sí, ya es suficiente, ya es suficiente. Es feudal su capricho. Él es un caballero. Él es una persona correcta. Pero no... ¿Pero cuál es su mayor defecto entonces? Estar en el poder. O sea, tiene que darle chance a las nuevas generaciones para que hayan cambios en el Poder Judicial, para que se abra una perspectiva. ¿Cuáles son los cambios que se ocupan en el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene que ser democratizado. Para empezar, la Sala Cuarta tiene que salir del Poder Judicial. Es anormal que el presidente de la Corte sea la figura más poderosa del país si queremos seguir viviendo en un régimen presidencialista. ¿Y dónde colocamos a la Sala Cuarta? Oiga, pero en este país una cosa dice la Constitución y otra la práctica. Aquí vivimos en un régimen judicialista. En este país el que manda es Luis Paulino Mora. Vea, presidente de la Corte, magistrado de la Sala Constitucional, presidente del Consejo Superior Judicial. Él firma hasta los nombramientos de una suplente, de una juez suplente por un día. Él decide todo eso. Pero además de esto tiene la Policía Judicial, los laboratorios forenses y la defensa pública.
es malo para la República que haya alguien más poderoso que el presidente. La Sala Cuarta, como en Francia, como en España, fuera de todos los poderes, como el Consejo de Estado francés, como el Tribunal Constitucional, y los nombra ¿Y cómo escogemos esos magistrados? a través de la Asamblea. A mí en eso no me da problema. La Asamblea Legislativa. Sí, pero que no estén en la Corte. ¿Por qué? Porque hay una interacción malsana. Segundo, el Ministerio ¿Y por qué Público... nadie plantea? Yo veo a varios precandidatos de todos los partidos y nunca he visto a ninguno que plantee esto que usted plantea.